Bien, vamos a empezar con el ejercicio 5.5-1, en el cual vamos a abordar el siguiente circuito y cuyo objetivo es obtener esta resistencia R1 y esta fuente de voltaje Vs. Muy bien, la información que se nos proporciona ya es el valor de esta resistencia, de esta otra, de esta fuente de corriente. Y bueno, para ello, para empezar a analizar, vamos a empezar por analizar circuito por medio de Norton. Aquí por ejemplo tendríamos nuestra corriente de corto y nuestra resistencia de Thevenin, que está presente en ambos. Eso ya nos lo proporciona per se el ejercicio, ¿no? Entonces, nos haría falta como tal averiguar nuestro voltaje de Thevenin también. Muy bien. Entonces, vamos a proceder a hacer un corto donde tenemos la resistencia 2. Entonces vamos a hacer un corto y por lo tanto aquí estaría fluyendo una corriente de corto, ¿no? Que es la que ya nos da en sí el ejercicio. Lo que significa que aquí tenemos exactamente 0.5 amperes. Muy bien. Ahora, como podemos notar, la resistencia R1 está conectada al nodo B tanto en un extremo como en el otro, ya que al conectar esto, hacer un corto, se forma un solo nodo B, ¿no? Todo esto es un nodo, lo que significa que al ser un solo nodo no hay diferencia de voltaje, por lo tanto no hay corriente aquí, lo que significa que podemos despreciar esta resistencia y pasar directamente hacia acá, a este circuito donde sencillamente no la consideramos, ¿no? Entonces tendríamos que esta corriente es de 0.5 amperes. Muy bien. Muy bien. Entonces, podemos averiguar la corriente, por ejemplo, en esta línea por medio de ley de Kirchhoff de corriente. Tenemos esta de entrada, tenemos esta otra corriente de salida y solo por suponer, vamos a suponer que esta otra también es de salida, lo cual es bastante lógico, pero de todas formas lo vamos a demostrar. Tendríamos que esa corriente I la vamos a llamar rápidamente y auxiliarmente I minúscula, más la otra corriente de salida de 0.25 tiene que ser igual a la entrada de 0.5. Entonces tenemos que I minúscula va a ser igual a 0.25 amperes. Muy bien. Entonces la corriente aquí sería de 0.25 amperes. Perfecto. Ahora, para poder obtener este voltaje Vs, ya tenemos por ejemplo un circuito cerrado aquí en el que podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Ok, entonces vamos a empezar de esta resistencia y tendríamos que el voltaje, que son 50 ohms por 0.25 amperes, más la resistencia, que son 50 ohms por
0.5 amperes más Vs, no, menos Vs, ya que va en dirección contraria, tiene que ser igual a 0. Ok, entonces tenemos que Bs va a ser igual a esta suma y por lo tanto Bs va a ser igual a bueno, sería igual a 50 por un cuarto, que sería 0.25, más un medio, que sería 0.5, ¿no? Sí. Entonces sumamos eso y nos da Bs igual a, estos serían 2 cuartos, entonces son 3 cuartos, 3 por, ok, sería 150 sobre 4 amperes. Vamos a escribir acá. Oh no, a ver. Creo que se está cometiendo un pequeño error. Despreciamos, ajá. Tenemos que esa corriente es de 0.25 amperes. A ver. Ok, serían, aquí sí serían 0.5 amperes. Acá también. La resistencia Thevenin de 20 ohms. Muy bien, entonces Bs va a ser igual a 150 sobre 4, ¿no? Lo que es igual a 37.5 amperes. Muy bien. Entonces ya tendríamos ese voltaje en Bs, ¿no? Ya sabemos que Bs es igual a 150 cuartos de ampere. Muy bien. Ahora vamos a analizarlo de la otra forma. Vamos a hacer un corto, de hecho. Vamos a anular la resistencia como si no existiera y ahí hubiera un corto, ¿no? Ahora vamos a averiguar sencillamente el voltaje de Thevenin. Rápidamente tendríamos que el voltaje de Thevenin va a ser igual a, por ley de Ohm, sería la resistencia, no, más bien, la corriente
de corto por la resistencia, por lo tanto nuestro voltaje de Thevenin sería de 10 volts. Ok, sabiendo esto, si hacemos corto aquí, lo que sería más o menos nuestro circuito de Thevenin, tendremos que aquí habría 10 volts. Muy bien. Entonces, ok. Podemos ahora analizar proponiendo una cierta corriente. Vamos a proponer una corriente I minúscula aquí. Otra corriente por acá. Muy bien. Ahí está. Entonces esta va a ser I minúscula. Y esta sería por ley de Kirchhoff de corriente. Tendremos que esta es una corriente de salida, ¿no? De este nodo. Entonces sería I minúscula menos la otra corriente de salida menos 0.25, lo que es un cuarto. Entonces sería I minúscula menos un cuarto de ampere. Muy bien. Ahora, podemos proceder a aplicar... ¿Qué será? Muy bien, podemos proceder a aplicar ley de Kirchhoff de voltaje. ¿O no? No, sí. En este sentido, para averiguar dicha corriente I. Muy bien, entonces tendríamos que, por ejemplo, empezando desde esta resistencia, sería dicha resistencia por I, ¿no? Más, yendo en el sentido a favor, el voltaje BS, que es de 150 sobre 4 volts. Creo que eso no lo escribí. Ah, ok, nos equivocamos y escribimos aquí amperes. Muy bien. Ok, entonces 150 sobre 4 volts. Y ahora aquí podríamos escribir I menos un cuarto por R1, pero realmente no es necesario porque al estar en paralelo con A y B, el voltaje en R1 obviamente es de 10 volts, ¿no? Entonces tendríamos más 10, no, menos 10, y aquí va en sentido contrario, menos 10, y más la misma corriente por 50 ohms, ¿no? O sea, y menos un cuarto. Todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces sería 50i. Esto se quedaría como... Bueno, vamos a multiplicar más 50 más otros 50i. En total ya nos daría de que 100i, ¿no? Ahora despejando todo nos quedaría menos 150 sobre 4 más 10 y más 50 sobre 4, ¿no? Esto es 40 sobre 4, 90 sobre 4. Por lo tanto, esto va a ser igual a 150 no, más bien 90 menos 150 sobre 4, lo cual es igual a 60, bueno, menos 60 sobre 4. Esto es igual a 15. Entonces tenemos básicamente
que 100i es igual a 15, ¿no? Por lo tanto, i va a ser igual a 15 miliamperes. Ok. Ahora ya sabiendo el valor de dicha corriente, podemos básicamente calcular lo que sería la resistencia R1, ¿no? Por ley de Ohm, ya que tenemos tanto voltaje como corriente. Entonces tendríamos que R1 va a ser igual a 10 volts sobre I menos 4. Digo, menos un cuarto. Ok, acabo de notar algo. Esta ahí nos la está marcando como negativa, es cierto. Vamos a ver. Ya que era menos 60 sobre 4 sobre 100. Ok, de hecho no eran miliamperes. Esto es igual a menos 0.15 amperes. Lo que significa que esta corriente I de hecho iba en sentido contrario, lo que nos denota su signo negativo, ¿no? Iba en este otro sentido. Mientras esta corriente I va a ser de menos 0.5 menos menos 0.25, por lo tanto serían 0.4 amperes. Bueno, menos, ¿no? Pero ya que sabemos el sentido contrario, ok, ya podemos calcular. Entonces tendríamos que sería 10 ohms, digo 10 volts sobre 0.4 amperes, lo cual nos da igual a 25 ohms. Tendremos entonces el ejercicio resuelto, ya que aquí vamos a tener que R1 va a ser igual a 25 ohms. Muy bien, entonces tendremos este ejercicio resuelto y sería todo.